En la República.es está hoy Carlos Vera. Hola Carlos, buenos días. Quiero entrar directamente al tema. Te he oído hablar de votos robados. ¿Sientes que te robaron la elección? Buenos días a todos los televidentes de la República a nivel nacional e internacional. He probado que me robaron la elección. Lo grave es que la oposición ya piensa en ir a una nueva, con las mismas reglas, el mismo CNE y sin auditoría de un sistema en el cual 700 actas escanearon mal en Guayas, lo que significa 80.000 votos para asambleístas nacionales en el caso de nuestra lista, porque o las pusieron al revés o las pusieron torcidas de tal manera que o el digitador automático, no sabemos cómo funcionaba el sistema, o el digitador manual no las leía o deliberadamente las tiraba para abajo. Y con ese error, entre comillas, que se llama fraude porque es sistemático y dirigido contra una sola lista, nos restan el porcentaje que nos falta para tener 10% de la votación nacional y 3-1 en diferencia de votos superior al primero de la lista de suma al cual están adjudicando en el CNE el puesto. Ahora, dijiste sistemático y dirigido el fraude. ¿Es además deliberado o es algún error tecnológico coincidental, pero que te afectó? Qué bueno que lo preguntas porque es deliberado. Cuando, por excepción, la 35 demostró que a ellos les hacen lo mismo, les ponen actas torcidas o al revés, por excepción. Curiosamente, la persona del aparato sí leen todo, completo, las 15 cifras iguales. Y cuando pretendieron decir que a ellos los perjudicaron con 5.000 votos en Guayas, mejor retiraron el reclamo, porque entonces la conclusión era peor. El sistema robaba a todos, pero a ellos menos. Si es que hay un intento, si es que hubo un intento deliberado por robarte, ¿quién lo dirigió? ¿Quién fue el que ordenó que te hagan fraude? Luego de probarlo, eso es lo siguiente que tenemos que investigar y demostrar, porque el robo no se subsana con la devolución del objeto robado, porque sigue estando el delito cometido. Hay que sancionar al ladrón. No es que a tu casa van y se te meten tus libros, que en tu caso son las joyas más preciadas que tienes en tu departamento. Luego el ladrón se arrepiente y te los devuelve para que no la puse y tú te quedas tan tranquilo. Lo grave es que eso quiere hacer gran parte de la oposición, sino toda la oposición en el Ecuador. Ir al mismo juego otra vez. Einstein dijo que solamente los estúpidos piensan que van a obtener un resultado diferente algún día, si todos los días hacen lo mismo. Y nosotros no somos estúpidos ni podemos hacer el juego de estúpidos. ¿Qué estás planteando? ¿Que para las elecciones del próximo año la oposición no se presente? Porque pedir un cambio de normas electorales, cuando es evidente que las actuales benefician al gobierno y por lo tanto se van a mantener, es utópico, es ilusorio. Jorge, solo se vence a quien no se rinde. Y yo no me rindo. Ahora, si la oposición se va a rendir, de paso primero que se constituya, porque en este país no hay oposición, como ya se lo ha demostrado, entonces que avisen, para ver quiénes no nos rendimos y quiénes seguimos batallando. Hemos perdido en el caso de Guayas con la 35, sí. Hemos perdido en Guayaquil con la 35, sí. Pero nunca en el margen que han determinado. Para hablar de fútbol, porque estos días son futbolísticos, es como que si nos ganan, y la proporción es muy parecida, en un partido 6-2, y nos registran 6-0. Los dos cuentan. El goal average es vital para el futuro. Significa que hubo resistencia, pelea, avance, aceptación, pero en una minoría. No, aquí nos ponen 6-0 y vamos otra vez al mismo partido, con el mismo árbitro, las mismas reglas y el mismo sistema sin auditar. Con un agravante. Yo he probado que aparte de haber fraude contra la 6 Madera de Guerrero en Guayas, hay una consigna de CNE escrita en un mail de Juan Esteban Poli, de febrero 20 al mediodía, con proyecciones que no le corresponden a él hacer, aunque sean por disposición del presidente del CNE, que lo que tiene que hacer es escrutinios, diciendo, junto a mi nombre, no entra. Vera no entra. Perdón, Cuando recién perdón, ¿quién es Juan Esteban o, perdón, quién es el señor Poli? ¿Juan Esteban Poli? Juan Esteban Poli es asesor de Domingo Paredes, en quien se parapeta Paredes para mandar proyecciones, cosa que no es de su competencia ni de su atribución, a gente que le pedía, con un interés especial, en mi caso, saber cuál iba a ser el resultado. Y las hacen cuando recién, según ellos, tienen el 85% de actas de asambleístas nacionales. Así tuvieran el 99% no las podían hacer. Primero, porque su atribución es hacer proyecciones, repito, Claro. escrutinios. Y segundo, recién pueden hacer asignación de escaños, que es lo que les toca a ellos,
cuando tienen 100% de las actas ingresadas, menos todavía en una dignidad, la 15ª para asambleísta nacional, en donde había una disputa clara, aunque estrecha. Eso demuestra que era una consigna que vera, no entre, porque ya vieron que con el margen de votos que solo en Guayas sacábamos, la proyección daba para que siempre. Ahora, tengo entendido, Carlos, que en lo circunstancial no te has dado por vencido, hablando solamente en el tema del año 14, que el tema va a ir al Consejo Nacional Electoral. ¿Esperas que ahí cambie lo que se ha hecho en los consejos, en los recintos provinciales? Francamente no, pero es una batalla que hay que librar para proceder a la batalla final y conseguir rectificaciones urgentes cuando a nivel internacional se denuncie la vergüenza del Ecuador, como acaba de pasar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es lo único que en este momento nos queda para lograr algún grado de rectificación. Y quiero ser claro, Jorge, yo no me estoy quejando de una pelea a la que entramos, como te dije a ti, con la cancha inclinada, el árbitro comprado, las reglas marcadas, total inequidad, uso de recursos del Estado. Sí, sabíamos eso, bajo protesta entramos a eso, en desventaja entramos a eso, pero lo que no es admisible es que aún lo que ese sistema fraudulento nos registra a favor, nos lo borre. ¿Me explico? O sea, que ni su propio fraude lo legitimicen en la parte en que nos reconocen los votos que tuvimos. No es admisible que un acta escaneada por el propio CNE diga que tenemos 900 votos, por ejemplo, ya en el total de la lista sumado, y nos ponga 226, para citarte solo un caso. O que tenemos 700 votos, toda la lista sumada, los votos de los 15 asambleístas, nos ponga 0, sistemáticamente en 700 actas. Estas no son las 26 que le abrieron al PRIAN muertos de risa, porque sabían que ahí no cambiaba nada. ¿Ya? Otros tienen una circunstancia parecida a la mía, porque nos reclaman 2 o 3 razones. No tuvieron control electoral. En el caso de Leonardo Viteri, hablé con él y le dije, ¿cuántas actas tienes del fraude que te hicieron? 22, me dijo Carlos en Manaví. O aunque hagan el reclamo, con lo que les devuelvan, no se les repone la dignidad. Por último, el gran perdedor, como fue declarado el que obtuvo segundo lugar en la presidencia, no quiere que se le quite ese título por probar que no tuvo 22%, sino 30%. Y veo que estás prácticamente dispuesto a ir a los, pensando que tu alternativa final es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que gracias a la sensatez con que procedió América la semana anterior, en estas asambleas que hubo, pues no se alteró como querían los países del ALBA la posibilidad de ir a esas instancias. ¿Qué esperas lograr en el sistema interamericano? Que cambiemos el sistema, alertando a la opinión pública mundial para el próximo año. Auditoría de la parte informática que nunca se hizo, cambio de los ladrones de votos que han robado votos descaradamente. ¿Estamos hablando del Consejo Nacional Electoral? Sí, pero tenemos que determinar dentro de ese sector quiénes. Si fue el operador de la máquina, si fueron en algunos casos los delegados de las mesas y quiénes son, que dirigieron de ahí, si fueron quienes estaban en las juntas intermedias. Por eso específicamente no puedo citar nombres, pero lo haremos con nombre y apellido. Y luego que en la próxima elección haya mínima condiciones de equidad, lo cual además no va a ser suficiente si, por ejemplo, tú que estás en Quito, la oposición no aprende la elección de la unidad. 4 candidatos de primera para la alcaldía: Blasco Peñarrera, Fernando Cardeón, Paco Moncayo y Antonio Ricaurte. ¿De qué sirve? Si con el 38% Barrera se reelige, aunque ellos signifiquen el 62%. Si no hemos aprendido las lecciones de esta elección y la de Venezuela, mejor nos borramos. Te planteo el peor de los escenarios para ti, que no entres finalmente al Congreso. Vas a estar 4 años, como se dice políticamente, en el desierto. ¿Desde dónde piensas tener presencia pública? No es el peor. Entre otras cosas, económicamente yo gano el doble de lo que ganaría como asambleísta, lo cual es un problema que tenía que subsanar si se reconocía mi elección, y que le aclaré a Nebot y me dijo, dejemos que se dé el problema y lo resolvemos. Y me añadió, aclaro que no le voy a compensar yo sus ingresos, le dije, no se preocupe. Entonces, esto no es por un ingreso. Perdón, Dios gracias, hoy gano el doble. ¿En qué tienes esos ingresos? Soy asesor en comunicación de algunas instancias y vivo de un informe semanal reservado que hago para un grupo restringido de suscriptores. Entonces, económicamente no es un problema. Políticamente tampoco, Jorge. Yo he dicho la verdad 4 años sin tener inmunidad y lo voy a seguir diciendo. La inmunidad le puede servir a los que calumnian
libremente y no es mi caso. Y tercero, uno no deja de existir porque no haga periodismo o no haga política. Haré opinión pública y haré presencia desde Madera de Guerrero, donde estamos planeando una fusión o pensando una fusión con la 6, que es el Partido Nacional, y un relanzamiento, una actualización y una modernización de esa tendencia para que recupere el espacio que tuvo con un líder renovado, proyectado al Ecuador y no solamente limitado a Guayaquil. ¿Quién sería ese líder? Porque evidentemente Jaime Nebot ya no será. Vamos a ver. ¿Podría ser Carlos Vera? No, ¿No? no estoy pensando en mí. Estoy pensando en él, por supuesto. No. ¿Estás pensando en Jaime Nebot? Ella ha dado señales claras. Señales claras de que no le interesa el país, de que se atrincheró en Guayaquil y dijo que el Ecuador se hunda mientras Guayaquil y solo Guayaquil flote. Esa es una interpretación errada. A quien le interesa Guayaquil le interesa el país primero. Segundo, él se metió, aunque tarde, en la consulta que no era un tema específico de Guayaquil, sino de todos, y logró revertir 5 de las 10 preguntas con las cuales ganamos en el no, aunque lo viraron hacia el sí en el CNE. Y tercero, yo creo que está aprendida la lección de que no sirve de nada tener una cabeza de playa ante el socialismo del siglo XXI si tras el desembarco en Normandía en el día D no se expande la democracia hacia el resto del territorio. Eso está muy claro, creo que las lecciones son muy aprendidas. Y hay un apremio más, que es una triste realidad y a la vez feliz. Si no es Nebot el próximo candidato a la alcaldía de Guayaquil, la continuidad de este modelo que, aunque les duela la madre, es exitoso, está en peligro. Te diría lo mismo que me dijiste, esa es una interpretación, yo creo que errada. En fin, pero sí, aunque no estés en el periodismo ni en un puesto público, puedes intentar hacer opinión pública, pero en un país en que se han perdido los espacios de libertad, en que los medios independientes están cada vez más limitados y más autocensurados, en que el gobierno controla para su beneficio, sus intereses políticos, cada vez más formas de expresión, es muy difícil tener presencia pública a lo largo de 4 años. ¿Qué vas a hacer? Muy difícil, pero no imposible. Peor si la televisión en la que tú y yo promovimos generaciones durante años es la más cerrada para nosotros, pero no deja de ser un reto interesante que te exige creatividad, resiedumbre y persistencia. Una golondrina no hace verano, pero somos una bandada, puedes estar seguros. O sea, vas a seguir en la política. Ese es mi destino hasta el final de mis días. Sí, voy a retomar una cosa periodística que anuncié para el año pasado y la postergué por esta candidatura, pero es periodismo político, ya no es ni siquiera periodismo militante, ¿ya? O comprometido, es periodismo político, que es un género más del periodismo, es decir, defender ya una causa, defender un partido, defender una línea ideológica, defender una bandera. Muy bien. Carlos, gracias por haber estado en la República.es. Un abrazo, Jorge. Un abrazo para ti, gracias. Carlos Vera, no hace falta que diga nada más al respecto.